mis chicuelos, ¿cómo estamos? Bueno, sé que han esperado mucho esta segunda parte de la segunda parte y que les he dejado con algo de intriga. Así que sin mucho preámbulo voy a continuar la historia. Me había quedado en la parte en la que ya regresaba de Francia y que nos habíamos mudado a una casa más grande. Ahí fue cuando empezaron un poco los problemas. En el video anterior no les había comentado, pero a partir de que llegué de Francia, yo empecé en la Universidad de Cayenne a estudiar un curso de francés básico, que lo tenía 2 veces a la semana. Era en las tardes noches, así que no había problema porque ya a esa hora ya yo había pues solucionado todo el tema con los niños y tal, y el padre ya se quedaba con ellos. Lo que sucedió fue que a partir de la mudanza, la madre empezó a exigirme más y más tareas que nunca habíamos hablado ni discutido antes de que yo me mudara para la Guyana. Lo cierto es que al ser una casa más grande pues implicaba más trabajo y ella quería que yo mantuviera la casa limpia, los niños contentos, la ropa lavada de ellos y de los niños, y además bueno, yo tenía que ir a la universidad, pues estudiar francés, a veces quedaba con algún compañero para estudiar, pero se me era difícil. Cada vez ella se iba como quejando más, que si porque no mantenía la casa limpia, que si la ropa de ellos, tenía que meter lavadora todos los días, era como demasiado. Total del asunto que entonces tenía que estar recogiendo todo el desastre que los niños iban dejando, porque bueno, eran niños pequeños, entendible, además limpiar la casa, cocinarles a los niños, tenerlos contentos, llevarlos al parque. Bueno, el único día libre que yo tenía de por sí era el domingo. Y muchas veces mis días libres ni siquiera se respetaban. Siempre me levantaba temprano porque los niños o hacían mucho ruido o entraban a mi cuarto y ella como que nunca les decía nada, nunca le ponía límites a ellos. Total del cuento que las cosas empezaron a ponerse un poco incómodas entre nosotros. Y yo la verdad lo que hacía para distraerme era ir a mi curso y más que todo chatear. Un día conocí a un chico peruano que en realidad se volvió mi único amigo ahí en la Guyana, con el que a veces salía, por lo menos a tomarnos algo, pues a hablar en español, ¿saben? Como a despejarme un poco la mente. Este único amigo que hice lo mencionaré más adelante en el... La verdad es que él me salvaba la vida para poder despejarme la mente y estar como un poco más conectada con esas raíces latinas. A la vez también hablaba mucho con un amigo que ahorita se encuentra en Chile, que se llama Gabriel Parra, y por supuesto con mi mejor amiga Andrea y mi familia. La verdad que hablar mucho con Gabriel, con Andrea y con este amigo que vivía ahí en la Guyana me salvaba los ratos de soledad, por decir así. La verdad yo estaba contenta porque la rutina con los niños era bastante bien. Con ellos yo me divertía un montón, hacíamos un montón de actividades, me hacían reír y me enseñaban muchísimo. Incluso más que las clases de francés, el tener que escucharlos día a día y practicar y hablar con ellos el día a día era lo que me ayudaba muchísimo pues a también pensar en otras cosas. Pero como bien saben, 3 niños pequeños, la verdad, era bastante difícil. Y además, la madre estaba embarazada de un cuarto. Eso significaba que después me iba a tener que hacer cargo de un cuarto niño. Honestamente, yo pensé que iba a ser un poco más fácil. Uno de los mayores problemas fue con un familiar del padre. El padre tenía casi toda su familia ahí en la Guyana. Y había un sobrino en particular que era contemporáneo conmigo. Tenía unos 3 años menos que yo. Y bueno, al principio hicimos como buenas migas y yo dije, bueno, también para hablar con otra persona, además de Gabriel y Andrea y este chico, nos veíamos en persona, pues que sí, en la casa de la abuela o en la casa de nosotros y tal. El problema fue que este chico pues me empezó a coquetear, a tirar los perros, a tirar la caña. O sea, desde el país que me escuchan, pues cambia. Cuando yo me di cuenta, yo le empecé a poner un parado. Le decía que no, que yo no lo veía de esa manera, pero aún así, él se enganchó mucho. O sea, era como que me escribía. Y yo a todas estas le decía a Gabriel, ¿qué hago? Es que no me lo quito de encima. Y no había manera. Un día, Gabriel me dijo que le hablara súper cortante y le cortara las patas así de una sola vez. Pero claro, yo no lo quería tratar mal porque era familia de la familia con la que yo me estaba quedando, que al final eran desconocidos. Además, ya las cosas estaban un poco tensas, entonces como que no quería forzar más la barra. Lo cierto es que este chico se pasó de la raya conmigo, porque un día me escribió diciéndome como que bueno, que saliéramos y que luego nos fuéramos a un motel. Y yo como que, ¿qué me estás hablando? Si te acabo de decir que no quiero nada contigo. Y él me decía que a él no le importaba que yo no quisiera nada con él. Él quería estar conmigo porque él nunca había estado con una venezolana y él quería probar estar con una venezolana.
Así de sencillo. Cuando él me dijo eso, la verdad es que yo me asusté un poco porque me lo dijo así como muy posesivo. No sé si me entiende. Y de ahí en adelante, pues evidentemente hablaba más con Gabriela, hablaba más con Andrea, hablaba más con mi familia. Como que estaba como... no me sentía ya a gusto. Y este chico empezó a ir cada vez más y más seguido a la casa donde yo vivía. Y siempre estaba pendiente en donde yo estaba en la casa y tal. Era inevitable no poder conseguirme. Pero lo último fue que una vez despertándome en la mañana, abro la puerta y este chico, que era como de 2 metros, estaba parado en la puerta de mi cuarto viendo hacia la puerta. Era tipo como que estaba tratando de escuchar a ver si yo estaba dormida o despierta. Y eso a mí me asustó un montón. Entonces fue ya la acumulación de cosas que tenía que hacer por un sueldo súper bajo. Yo ganaba 300 euros al mes por hacer todas estas cosas que yo les estoy diciendo, además de cuidar a estos 3 niños, que bueno, era mi trabajo. Pero la verdad es que cada vez me exigían más y más y más y ya yo no podía más. Además de lo de este chico, el padre de los niños siempre se iba todos los jueves o todos los viernes con unos amigos a fumar y beber en la casa. Ya la cosa no me empezaba a cuadrar para nada y bueno, como les dije, la madre siempre me exigía como más y más y más y a ella no le gustaba que yo me quedara durmiendo hasta tarde. Un día estaba durmiendo y me levanto tipo como 9:30 porque me tocan la puerta y era ella. Me dice que si podía por favor salir a la sala. Yo salgo a la sala toda seria como que ¿qué habrá pasado? A lo que ella me dice que ella no está contenta con el trabajo que yo estoy haciendo, que la cosa no estaba funcionando, que ella necesitaba más ayuda porque además venía un bebé en camino y lo cierto es que ya yo no podía más. Pero la gota que rebasó el vaso fue lo siguiente. En medio de la conversación ella me dice: ¿tienes un collar que usaste para una boda en la que fuimos, en la que solo me llevaron a la boda para que cuidara a los niños? Y me dijo: necesito ver ese collar. Yo me extraño y voy a mi cuarto, busco el collar que me había regalado mi tío, que era de vidrio murano, y se lo doy. Ella enseguida, su cara, que ya estaba molesta, se pone más molesta aún y me dice: ¿de dónde sacaste esto? Y yo le dije: es un regalo. ¿Un regalo de quién? ¿Cuándo te lo regalaron? Y yo le dije: eso me lo traje yo de Venezuela. Me lo regalaron las navidades pasadas. Y ella me dice: ¿estás segura? Y yo me quedé loca. O sea, literal me estaba acusando de que había robado ese collar. Lo que no entendía era si ella pensaba que yo le había robado a ella o no sé. A mí me pareció súper raro porque yo nunca la había visto con un collar parecido ni nada. Lo cierto es que me acusó de que había robado el collar, aunque le dije: mira, yo puedo tener muchos defectos y entiendo que tú estés molesta conmigo porque a lo mejor no estoy superando tus expectativas, pero yo ladrona no soy. Y si quieres, habla con mis padres para que tú veas que ese collar es mío. Incluso viene a juego con unos aretes. Así que nada, eso la verdad es que me dolió mucho, me terminó molestar. A lo que ella me dijo: bueno, esto mira, definitivamente no está funcionando, yo necesito que tú te vayas. Para mí fue como un alivio por todas estas situaciones que les estaba contando, pero a la vez estaba súper asustada. Entonces lo primero que hago es llamar a Andrea y le cuento toda esta situación que le estoy diciendo. Y Andrea me dice: no, vete, te tienes que ir de ahí. Por supuesto, empezamos a idear como un plan para ver a dónde me iba, qué iba a hacer y toda esta parafernalia de cosas. Además, el dinero que necesitaba, todo. Yo quería organizar todo con Andrea para que mis padres, cuando al momento que yo les fuera a decir, no se preocuparan. Pero la madre de los niños se adelantó y les mandó una nota de voz diciéndoles que literal no quería que yo trabajara más ahí, quería que me fuera. Y por supuesto les preguntó lo del collar. Mis padres me llamaron todos angustiados que qué había pasado y tal, y pues yo me pongo a conversar con ellos. Pero a mí me molestó mucho porque yo tenía ya 24 años en ese tiempo y ya yo no era una niña para que él estuviera acosando con mis padres. Pero bueno, lo dejé pasar. Lo cierto es que hablando y organizando todo con Andrea, yo dije: bueno, de repente me voy a Uruguay contigo. Pero en Uruguay es un poco difícil la cosa de los papeles, buscar trabajo y todo este tipo de procesos para estar legal. Entonces Andrea me dice: ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Yo pensando: ¿Estados Unidos? ¿Pero a dónde? ¿A dónde me voy de Estados Unidos? Por supuesto, yo pensando en la gente que tenía en Miami. A lo que ella me dice: yo tengo un amigo que vive allá, pero vive en Orlando, y me dice que te puede ayudar a conseguir un trabajo fácil y que te puedes quedar con él mientras luego consigues otra cosa. Entonces le dije que sí, que perfecto. Ahora era comprar el pasaje y para cuándo me iría. Y por supuesto explicarles a mis padres por qué la mejor opción era irme a Estados Unidos.
logramos conseguir un pasaje bastante barato y el recorrido era el mismo: Cayenne, Surinam, Trinidad y Tobago, Miami. Y yo dije, pues buenísimo, así me paso unos días por Trinidad, hablo con Mariela, me quedo unos días en Trinidad y luego voy a Miami unos días y luego me voy a Orlando. Ese día en la noche le pedí a la madre de los niños que me diera unas 2 semanas para poder organizar bien el viaje, a lo que ella me dijo que sí, que no había problema. Ya ella en la noche estaba como más calmada, era como que había explotado en el momento, pero estaba más calmada conmigo. Y pues por supuesto le conté a Gabriel, le conté a este amigo mío y bueno, empecé ya pues a organizar todas las cosas. Bueno, tocó hablar con mis padres y explicarles por qué Estados Unidos era la mejor opción. Era como la manera para hacer plata fácil y de repente tener ya un impulso para venir para Europa. Total que compramos el pasaje. Y ya una semana antes más o menos de que fuera mi viaje, resulta que veo que el pasaje de Cayenne a Surinam me lo cancela. Y yo como que, voy a la aerolínea, hablo y resulta que me dice que no es que cancelaron ese vuelo en concreto, no, es que cancelaron todos los vuelos de Cayenne a Surinam. Y yo como que, ¿y ahora cómo me voy? Y bueno, ahí en la aerolínea me explicaron que hay unos autobuses que te llevan hasta la frontera con Surinam y después de ahí pues tienes que agarrar un taxi hasta el aeropuerto de Surinam. Evidentemente yo tenía más dinero, pero no quería tener tantos gastos porque bueno, estaba llegando con lo justo y comprar lo justo y necesario. Yo converso con mi amigo peruano y le comento la situación y él me dice, no te preocupes, yo te llevo a la frontera. Y yo por supuesto súper agradecida, le dije que yo le pagaba la gasolina, que no había ningún problema. Me iba a salir más económico pagarle la gasolina que pagar un ticket de autobús hasta allá. Y bueno, durante esa última semana pues hablando con los niños, explicándole que pues me iba a ir, pero que bueno, que les había agarrado un cariño inmenso y todo este tipo de cosas. La verdad es que la que más me daba así como cosita era la más pequeña, porque ella estaba súper pegada conmigo, hasta me había empezado a decir mamá, y ella le encantaba estar encima de mí todo el tiempo. Entonces para mí la verdad es que era una nostalgia demasiado grande el tener que irme, sobre todo por los niños. O sea, con los niños fue maravilloso. El tema fue el resto de la familia. A pesar de que en principio ellos fueron muy buenos conmigo, pues la verdad es que todo fue cambiando un poco y las cosas se fueron poniendo un poco más tensas. Y la familia del padre, la verdad es que todos me trataron demasiado bien. O sea, todos fueron súper lindos conmigo, exceptuando algunas personas. Pero la verdad es que siempre me hicieron sentir bienvenida y estoy súper agradecida que a pesar de todo, pues haber tenido la experiencia de poder compartir con él. Pues llegó el día de irme y mi amigo me fue a buscar. Yo llevando mi gran maleta de 23 kilos ahí pesada. Lo cierto es que este amigo peruano fue con otro amigo para que lo acompañara porque eran como 4 o 5 horas hasta la frontera con Surinam. Y bueno, en el camino nos paramos en un pueblo que estaba en el trayecto como para comer algo, tomarnos una cervecita. Y además era el mundial, estaba jugando Brasil en ese momento. Y la Guyana, la verdad es que tiene muchísimos brasileños. Entonces se escuchaban cada vez que metían un gol, se escuchaban los gritos por todos lados. La verdad es que el viaje estuvo súper bien. Y bueno, ya llega la parte interesante del trayecto. Para cruzar la frontera de Surinam no es así como ustedes se lo imaginan, que tiene una carreterita, pasas con tu auto, entregas tu pasaporte y ya está, y pasaste. No, eso no es así. Cuando tú llegas a la frontera que hay entre Surinam y la Guyana es un río. Por lo tanto, el río lo tienes que cruzar en unos botecitos que están ahí, tipo peñeritos, barquitos pequeños, así con unos techitos. Y esos barquitos cuestan 5 euros y te pasan hasta el otro lado del río. Entonces, bueno, me despido de mi amigo. Por supuesto, le doy las gracias. El cual tampoco me quiso cobrar la gasolina porque me dijo que guardara el dinero porque lo iba a necesitar en mi viaje. Entonces, bueno, busco uno de los barquitos, le pago 5 euros al señor que me iba a llevar, meto mi gran maleta y empiezo a cruzar mi río. Cuando yo estaba montada en ese barquito, todo me parecía irreal. O sea, porque simplemente habían cancelado un avión. Si no hubieran cancelado el avión, no hubiera pasado nada de esto que estaba viendo. Pero bueno, era una aventura. El tipo que estaba manejando el barco estaba como un poco pasado de copa. Y bueno, tratando de sacarme ahí conversación durante el trayecto de 5 minutos que implicaba cruzar el río, a lo cual yo no le daba mucha pie con bola. Me dejó tipo como en un muelle, que es donde generalmente llega la gente cuando me imagino, van a pasar la frontera. Ya era tarde ese día, ya eran como las 7 de la tarde,
7 o casi 8 de la tarde y eso cerraba temprano. Y este tipo me dejó ahí donde estaban cerradas las puertas, donde estaba cerrado todo, o sea que no había manera que yo pasara a la calle. A todas estas cuando me deja me empieza a pedir el número y le dije que no, y el tipo se va, se monta en su barco y se va molesto. Y me dejó ahí. A todas estas habían unos militares al otro lado, o sea, del lado de la calle, y le digo, bueno, pero ¿cómo salgo? Me dicen que no saben porque no saben si está abierto, no saben quién tiene la llave ni nada, y entonces me dicen, ya vengo, voy a buscar a ver si hay alguien que te pueda abrir. Justamente en ese muelle, al lado hay casitas en toda la costa y al otro lado también hay casitas, o sea, hay gente que vive ahí. Tengo que aclarar que esto es una zona súper humilde. Entonces, claro, yo estaba un poco asustada por si me fueran a robar algún tipo de cosas porque, bueno, no sabía dónde estaba entrando. Hasta que de repente escucho que alguien me está llamando, me está siseando. Y cuando logro voltear para el techo, había un niño que me estaba diciendo que estaba cerrado. Y yo me empiezo a reír, nerviosa, y le digo, yo sé que está cerrado, pero ¿cómo hago? Y él me dice, espera un momento. Y como que se baja del techo de la casa, pasa entre las paredes, les explico. Está el río, como unas piedras enormes, y luego están las casitas. Y hay muros para dividir cada casa. Él se baja, se mete por las piedras y pasa donde estoy yo. Y me dice que está cerrado, que por ahí no puedo pasar, que no hay nadie que me abra ahí. Y le digo, ajá, pero ¿cómo hago? Mira, tengo una maleta. Y él me dice, tranquila, voy a traer a mi primo para que me ayude. Te pasamos la maleta por arriba de la pared y tú pasas con nosotros por las piedras. Mi cara era como que... Bueno, no me queda de otra. O sea, yo tenía que irme al aeropuerto. La verdad es que el vuelo salía al día siguiente, pero yo tenía que irme al aeropuerto. Mientras más tarde agarrar un taxi, más tarde iba a llegar al aeropuerto. El aeropuerto estaba un poco lejos de la frontera. El niño se fue a buscar al primo y entre los dos pasaron la maleta por arriba del muro a la casa siguiente. Y yo pasé con ellos por las piedras que me ayudaron porque... Bueno, yo no tengo mucho equilibrio. Y yo decía, bueno, si después de esto se llevan la maleta, pues que se la lleven. Total, ¿qué voy a hacer? Como es uno siempre mal pensando, estos muchachos me ayudaron muchísimo. Me llevaron la maleta ellos mismos. Es el típico como barrio donde vive toda la familia o los vecinos de toda la vida. Y en eso salió como una tía de los muchachos y le dicen, ¿dónde la llevan? ¿Qué están haciendo? Y yo le explico que tengo que agarrar un taxi porque tengo que ir al aeropuerto. Claro, a todas estas mi lógica me dice, yo tengo que sellar primero mi pasaporte. Y les pregunto, ¿dónde sello el pasaporte? Y ellos me dicen que no me preocupe, que eso me lo sellan cuando esté allá. Y yo como que... Bueno, ahí toda inocente. Pues. Lo cierto es que esta tía les dice, cuídenla y llévenla hasta que consiga un taxi. Y ella me dice a mí en francés, mitad inglés, me dice, no te preocupes que ellos te van a cuidar para que no te pase nada. Ellos son buenos muchachos. Y yo pues ahí, la verdad es que yo me sentía tranquila porque los muchachos me habían dado muy buena vibra y habían sido muy amables conmigo y vieron como mi cara de terror de que no sabía qué hacer y sin ellos no hubiera podido salir de donde estaba. Así que empezamos a caminar para buscar un taxi. Los taxis allá eran como unas van negras que pues te llevaban a los diferentes lugares de Surinam. Pero como ya era como tarde, no había casi taxis. Hasta que pasó una van de las negras estas que les conté. Y me pongo a hablar con el tipo y le digo, bueno, necesito ir al aeropuerto de Surinam. ¿Cuánto me cobras? Y él me responde, ¿cuánto me das? Y yo le digo, pues 50 euros. Y el tipo se ríe y me dice, no, eso es muy poco. Y yo digo, coño, ¿cómo hace muy poco? Entonces le digo, bueno, 80 euros. Y el tipo me dice, no, lo mínimo que te puedo cobrar son 150. Y yo en mi mente, ¿cómo me va a cobrar este hombre 150 si el pasaje para Estados Unidos me costó 190? Yo decía que no. Bueno, tuve que regatearle al hombre y lo mínimo que me dejó regatearle fue 110 euros. Total, el taxi más caro de mi vida. Y además le doy unos 5 euros a estos muchachos de agradecimiento por haberme acompañado, haberme llevado la maleta y pues haberme ayudado. Bueno, me monto en mi van y bueno, cuando ya yo pienso que vamos en camino, pues no, el hombre se desvía para otro lado. Yo estaba que me moría. Y le pregunto, ¿a dónde vamos? Y él me dice, tranquila, es que voy a hacer una parada, que voy a comprar comida y luego nos vamos. Lo cierto es que ese fue un sitio donde había bastante gente, así que yo dije, bueno, cualquier cosa me bajo del auto y pego gritos. Pero no, el tipo fue como a buscar a un amigo también que lo acompañara y compró comida. Incluso me ofreció que si quería comer, pero yo no tenía nada de hambre, la verdad.
Bueno, pues arrancamos, después de media hora de parada, arrancamos por fin. Yo no hablé mucho con los hombres porque, bueno, en realidad estaba en lo mío. Además no tenía rooming, por lo tanto no había manera de comunicarme con mi familia. Pero bueno, a veces llamaba o a Gabriel o llamaba a Andrea y le decía a Andrea que le avisara a mi familia. Pues bueno, ya cuando ya estamos llegando al aeropuerto, el hombre me pregunta, ¿tú sellaste el pasaporte? Y yo me quedé así, no, porque a mí me dijeron que me lo podían sellar en el aeropuerto. Y entonces el hombre, claro, como que se preocupa porque primero teníamos que pasar unos guardias antes de llegar al aeropuerto y muchas veces te pedían el pasaporte. Gracias a Dios y a todos los santos que me acompañaban ese día, a mí no me pidieron el pasaporte. Hasta que por fin llegamos al aeropuerto y les juro que eran como la 1 de la mañana. Y yo pensaba, bueno, nada, voy a dormir en las sillas como dormí la otra vez, pero no. Resulta que el aeropuerto cierra en la noche. Por lo tanto, no puedes entrar a esa área de espera donde yo estuve la primera vez. Que si hubiera llegado por avión, si hubiera estado ahí, pero como llegué directamente por afuera, no había nada que hacer. Así que me tocó poner mi maleta en el piso, sentarme cerca de un enchufe para cargar mi teléfono y dormir encima de la maleta para que no me fueran a robar, que en realidad no dormí nada, o sea, pero igual el vuelo era de estos así temprano, de los que salen a las 7 de la mañana. Entonces total, sabía que no iba a estar tantas horas ahí. Y estaba segura porque habían policías ahí, así que estaba más tranquila. Total del asunto, después de esa noche tan larga que a mí la verdad es que me pareció eterna. Abren ya el mostrador, abren el aeropuerto y tal, y bueno, ahora hay que pasar migración. Claro, a todas estas yo recordé que no había sellado el bendito pasaporte y yo decía, ojalá que no me digan nada y ojalá lo que me dice esta gente era cierto, de que me lo podían sellar ahí. Por supuesto, cuando paso, el hombre me pregunta, ¿dónde está tu sello de entrada? Y yo le digo, mira, que no tengo sello de entrada. Y me dice, ¿cómo que no? ¿Cómo entraste tú entonces? Y pues todo este cuento que yo les he echado se lo resumí a ese hombre en un minuto. El hombre me dice, bueno, espera aquí. Se va y cuando regresa me dice, esto que sepas que no se puede hacer, que tú tienes que sellar el pasaporte cuando entras. Y le expliqué que sí, que lo entendía, pero yo había llegado como a cierta hora y todo el mundo me había dicho que todo estaba cerrado y que no había manera que me sellaran el pasaporte. Claro, ese hombre vio mi cara de angustia y dijo, bueno, total, que el hombre me selló como que la entrada y me selló la salida. Y me dijo que la próxima vez cuando volviera, que no lo hiciera. Y yo en mi mente, es que yo no voy a volver. Hasta que por fin llegué a la sala de espera que tanto había anhelado durante la noche. Y bueno, enseguida al rato llegó el avión y me fui para Trinidad y Tobago. Ya en Trinidad y Tobago, pues ya yo había por supuesto hablado con mi amiga Mariela y ella me había dicho que por supuesto que me recibía de nuevo. Lo único era que su hermana estaba de visita y que iba a dormir yo en una habitación diferente. Y le dije que no te preocupes, si me puedes recibir, buenísimo. Y por supuesto ella, como la primera vez, súper encantada de recibirme y la pasé genial. Además conocí a Emma, que es la hermana de Mariela, con la que tuve largas charlas. Bueno, vimos el fútbol, tomamos cervecita, es que la pasamos demasiado bien. Comimos rico con Mariela y bueno, súper chévere. Emma además era muy amiga de mi abuela Amanda, la mamá de mi mamá. Así que me echó muchos cuentos de mi abuela que bueno, eso me dio mucha felicidad. Y pues pasé unos días increíbles allá en Tobago de nuevo, como cosa rara. Y pues llegó el día, por supuesto, de ya regresarme a Trinidad para viajar a Miami. En Miami me va a recibir mi otra familia, que son los Pavón. Está mi tía Gilda con mi tío Joaquín, mi prima Isabel y los abuelos. Gilda es la mejor amiga de mi madre y vivía en Miami desde hace muchísimo tiempo. Y por supuesto cuando les dije que iba para allá, que si no tenían ningún problema en recibirme unos días. Y pues me recibieron, por supuesto. Entonces viajo para Miami y ya desde el primer momento estaba pensando en lo de la migración de Estados Unidos, que a mí me daba un terror horrible. Porque bueno, puedes tener suerte como puedes no tener suerte. Suerte en el sentido de que no te preguntan nada y pasas. O simplemente te preguntan de todo, tú te pones nervioso y a pesar de que no tienes nada que ocultar, pues te devuelven. Y yo nada más imaginándome ese panorama ya no sabía qué hacer. Lo cierto es que cuando era mi turno me atendió un cubano que era muy simpático.
Yo le doy mi pasaporte italiano. Y pues él, por supuesto, lo lee y me dice, ah, tú eres venezolana también. Y yo le digo, sí, soy venezolana y soy italiana. Este cubano estaba hablando con uno de estos oficiales gringos también. Cuando el gringo escuchó que yo era venezolana, se pone a hablar en español conmigo y me pregunta, ah, tú eres venezolana, entonces tú eres muy cuaima. Y mi cara fue como que me dio mucha risa. Era súper gringo y me estaba preguntando que si era muy cuaima. Por supuesto que le respondí con la verdad, que no. No, mentira, obviamente le dije que sí, que como buena venezolana era súper cuaima. Y el oficial se rió. El cubano no sabía qué era y le pregunta. Y él le empieza a explicar que la cuaima es una serpiente de Venezuela muy peligrosa y que así se le dice a las mujeres que generalmente son muy celosas. Yo dije, este tenía que haber estado empatado con una venezolana porque no hay otra manera de que supiera eso. Lo cierto es que el cubano todo esto estaba viendo mi pasaporte. Esto fueron una cuestión de 2 minutos. Ni siquiera me pidió el ESTA. El ESTA es un permiso que tienen los europeos para entrar a los Estados Unidos. Pagas $14 y ya tienes como ese permiso desde el momento en que entras a Estados Unidos por 2 años. Y puedes estar 3 meses, sales, 3 meses, sales y así por 2 años. Pues este hombre ni siquiera me pidió eso, que lo tenía yo ahí. Y lo que hizo fue que me firmó el pasaporte y me dice, bienvenido a los Estados Unidos. Y yo me quedé así. Yo dije, o sea, que la única pregunta que me hicieron fue que si yo era muy cuaima. Bien. Y bueno, chicos, ya a partir de aquí empieza mi siguiente aventura. Por lo tanto, ya esta segunda parte de la segunda parte ha terminado. Ya en mi próximo capítulo les voy a hablar un poco de cómo fue mi vida en los Estados Unidos, todos los acontecimientos que me pasaron, porque si pensaban que mi aventura había terminado, pues no. Todavía faltan muchas cosas. Así que espérenme hasta el próximo viernes y espero que les haya gustado este video. No olviden en suscribirse, darle like, dejar sus comentarios y decirme qué tal les pareció esta aventura que tuve por la Guyana. Cualquier pregunta que tengan, la responderé en el siguiente video. Estén pendientes de mis redes sociales. Les mando un beso y hasta el próximo video. ¡Chao! No. Coño. ¿Y qué les daba con una intriga ahí? O sea... Con total del cuento que ya las cosas empezaron a ser un poco incómodas. Incómodas, coño. Háblale claro, dile así súper cortante. Y yo digo, verga. Yo estaba que me moría.